Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfo Consultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener algo mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor y el placer de presentarles un hombre que conozco desde que él era un niño, una persona a la que amo profundamente. Lo he amado como si fuera un hermanito. A veces se veía tan pequeño y yo un poquitillo más grande, creidísima de que el tiempo hacía una distancia. Hoy me encuentro con un hombre que ha logrado tantas cosas en su vida porque puso sueños y puso su corazón en todo esto que ha emprendido. Javier Barrantes, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Muchas gracias, Rocío. Es un placer estar acá y sí, definitivamente es un honor compartir tu programa que lo he estado siguiendo y me parece que es una enorme oportunidad para todos nosotros de poder compartir cosas reales, cosas que nos suceden, cosas que están ahí y que muchas veces no hablamos de ellas en algunas ocasiones y en otras simplemente decidimos ignorarlas, pero creo que es un espacio para poder reflexionar en todos esos momentos y motivarnos los unos a los otros. Ay, gracias Javier, qué lindo. Gracias por hacer este espacio en medio de tu multitud. Todas estas cosas que estamos compartiendo son precisamente para poder construir juntos, porque la historia de cada quien tiene un referente y definitivamente muchos nos sentimos identificados con todas esas cosas que otras personas nos cuentan, con todas esas vivencias, esa resiliencia que hemos tenido que desarrollar en el tiempo y sobre todo cómo ha sido que los valores y principios de vida nos sostienen para poder seguir adelante. Así es que hoy vamos a compartir con esta audiencia maravillosa quién es Javier Barrantes desde los inicios de su vida y cómo es que ha llegado hasta aquí. Bueno, es un, es increíble reflexionar, o sea, un poco sobre la vida porque muchas veces la realidad es que nos enfocamos más en lo que está, las situaciones que están a nuestro alrededor, más en lo que estamos pasando y nos olvidamos un poco de qué ha pasado en nuestra vida y todo hasta este momento y hasta dónde hemos llegado. Entonces, ¿dónde empecé? Empecé en San José, en Costa Rica, vivía en un barrio que se llama San Cayetano. Y empecé muy pequeño, tengo dos hermanos, hay menores que yo, tienen 2 años de diferencia entre cada uno de ellos y bueno, empecé en un hogar en donde tenía a mi padre y mi madre y bueno, mi padre llegó a los pies del Señor y después todos conocimos de Dios y empezamos en nuestra vida, no fue fácil, no fue algo muy sencillo, pero una cosa que siempre me llamó muchísimo la atención y es que desde pequeño empecé a tener sueños, empecé a tener ideas que muchas veces compartía con gente y la gente decía, estás un poco loco, estás pensando muy en grande y yo siempre lo mantuve en mi corazón como, no, yo creo que sí se puede, ¿verdad? Pero muchas veces tal vez le hablas a la persona incorrecta o tal vez las circunstancias te dicen otra cosa diferente de tu sueño, pero en realidad siempre pensé que yo podía hacer algo más. Y bueno, empecé como cualquier persona, a la escuela, al colegio, entré a la universidad. Sí tuve una particularidad.
Empecé la escuela cuando tenía 5 años, me gradué cuando tenía prácticamente 10, a punto de cumplir 11 y terminé mi colegio cuando tenía 15 años. Entonces, creo que desde ahí empieza a marcar un poco el que había algo dentro de mí que quería ser diferente y estaba dispuesto a tomar esos retos. No fue fácil pasar la adolescencia y la juventud en el colegio siendo 3 años menor que los otros, nunca es sencillo. Y bueno, enfrenté demasiados obstáculos y lo que hoy se conoce como bullying, un montón. Por supuesto, porque siempre era el más pequeño de la clase, no necesariamente en tamaño, pero en edad. Y entonces mi forma de pensar era un poco diferente a los otros, yo un poco más retrasado en cómo veía las cosas, etcétera. Entonces siempre fue un poco complicado. Y entonces fue un reto, pero creo que después de eso empecé la universidad y en la universidad al principio no sabía que quería estudiar. Quería hacer tantas cosas, pero no sabía realmente qué. Y creo que era un poco esa parte de esa inmadurez y además de que mi universidad, mis inicios de universidad fueron marcados por el fallecimiento de mi mamá y entonces quedamos en una situación un poco difícil. Eh, yo quedé viviendo con mis dos hermanos solos. Yo tenía a punto de cumplir 19 años, mi hermano que me sigue 17 y el otro 15 y básicamente los tres nos quedamos viviendo solos. Mi papá por alguna razón que obviamente el sufrimiento y todo, se desubicó un poco y pues él quedó viviendo en otro lugar y, y restableciendo después su vida un par de años después con otra persona. Pero mis hermanos y yo quedamos viviendo juntos por varios años y eso fue una experiencia muy, muy importante. Cambió mi vida, eh, me afectó positiva y negativamente. La pérdida de la madre definitivamente es el centro del hogar, pero creo que el proceso de estar con mis hermanos me hizo vivir cosas que tal vez yo no tenía que vivir, asumir roles que tal vez definitivamente no eran mis roles, pero que tenían que ser asumidos y como hermano mayor obviamente asumí el rol y qué tan bien lo hice o qué tan mal lo hice. En realidad, yo no creo que no puedo hablar al respecto, sería más preguntarle a mis hermanos, pero sí hubo una gran responsabilidad y creo que ahí empezó la parte más difícil de mi vida, siendo un joven adulto, en donde empecé a ser retado en cuanto a cuáles eran mis circunstancias y cuáles eran mis sueños. Mm, Y en ese momento las dos cosas no calzaba una con la otra. O sea, las circunstancias me decían lo opuesto de lo que yo debía hacer. Y fue difícil porque hay mucha frustración y hay muchas etapas en donde es muy fácil culpar a otros. Y aquí es donde la mayoría de las personas tienden a culpar a Dios de las situaciones que pasan en sus vidas y tendemos muchas veces a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios no se acuerda de mí, o porque Dios me castigó, o porque Dios permitió esto, porque Dios, si es un Dios bueno, las cosas malas pasan. Y nos enfrascamos en el por qué. Y más que enfocarnos en qué es lo que debemos de aprender de esa situación. Y a través de los años he aprendido que Dios no contesta las oraciones de por qué. mm, Lo que contesta es la oración de cómo este proceso puede ayudarme a mí a crecer, qué es lo que tú quieres que yo aprenda. Y eso es parte de rendirse a sí mismo y de saber que confiar que Él está en control. Pero tienes 19 años, tienes problemas mm, y eso es lo primero que se le olvida a uno. mm, Y es complicado esa parte, ¿qué hacer? ¿No? mm. Y la culpabilidad, etcétera. Y creo que eso te puede llevar a tomar muy malas decisiones. Son procesos que son muy difíciles. Ahora, reflexionando, después de muchos años, logré salir adelante y creo que eso podemos hablar ahora en detalle, Mm, pero creo que la primera cosa que es el más importante para las personas que nos están escuchando y que tal vez están yendo sobre una situación difícil, un problema en donde sienten que todo está en contra y tal vez se preguntan dónde está Dios, es saber que
confiar que Dios sí está y cambiar nuestra forma de ver las cosas, que quiere un poco rendirse a sí mismo, ¿no? Y dejar de cuestionar tanto y enfocarnos en qué es lo que debo hacer, qué puedo hacer y dejarse guiar por Dios. Y esa parte viene con el crecimiento y es un poco lo que hablabas al principio del programa, es dónde estoy, qué debo hacer, a dónde debo ir. Y creo que esas son preguntas que debemos hacernos en ese proceso cuando tenemos esas situaciones muy difíciles. Javi, y es que qué interesante porque han pasado solamente algunos años. El año pasado cumpliste 25, ¿verdad? Sí, no. Ahora, No. hacia final del año cumplí los 25. Qué lindo. Okey, entonces, qué interesante porque, o sea, ves para atrás y además pareciera que no ha pasado el tiempo, ¿verdad? Como te Ujú, decía, uno puede ver y entender entonces que, todo este espacio de la historización, de la memoria, precisamente nos lleva a tener que escarbar, ¿verdad? En nuestro ser, en nuestro inconsciente y te encontrás como si no hubiera pasado el tiempo. Estás hablando y me parece que fue ayer. Pero sí. hay dos cosas que quiero exaltar. Número uno, cuando tenías 5 y ya estabas, ¿verdad?, en la escuela y tenías 15 y salías del colegio, no tenías la menor idea de por qué, ¿verdad? Ni para qué. O sea, ¿cómo fue que estabas tan adelantado? ¿Cómo es que todos esos espacios, incluso de bullying, además, ¿verdad? Como hablábamos, tenemos estos 5 o 6 años de diferencia y yo sentía que eras un niño de un momento a otro, eras un muchacho ya que compartía con el grupo, te tocó de alguna manera crecer muy rápido, siempre fuiste un líder dentro de tu casa, con tus hermanitos, no solamente por una situación que después entendemos cómo fue aquello, ¿verdad? Porque, o Sí, sea, tenías 19 cuando tuviste que hacerte cargo, pero antes de eso ya tenías de alguna manera una fuerza interior y era tu liderazgo muy visible. Me encanta cuando tengo la experiencia de haber estado como viendo por una ventana, ¿verdad? O sea, estabas tan pequeño cuando yo te conocí y verte crecer y ver algunos detalles de vida te dejé de ver posiblemente como a los 21 o 22 años y hasta ahora nos reencontramos en esta maravillosa experiencia. Pero una cosa es cierta, la razón para que vos pudieses estar listo para los 19, asumir lo que nadie sabía, es que ya habías pasado por todos los espacios que tus hermanitos estaban pasando y tenía de alguna manera una madurez, ¿verdad? Como adelantada casi, estamos hablando de un chico que estaba a los 15 años viviendo la experiencia que se vive a los 17, 18 años. ujú, Entonces, tenías cómo asumir, tenías esos años de diferencia entre ellos, eh, pero además ser absolutamente resiliente, porque lo que no era lógico, tuviste que vivirlo también. Entonces, enfatizo 2 cosas. Nadie a los 19 años está esperando que su mamá se muera, y menos una persona que puedo dar fe de su amor, de su carisma, de su cuidado, de los detalles de vida que tenía con ustedes. Una mamá amorosísima, protectora, dulce, firme en sus principios, muy entregada a casa y de un momento a otro, o sea, comenzar a ver una persona que está además divina, ¿verdad? Ella físicamente y como persona lindísima, abrazable siempre, ella siempre de brazos abiertos para recibir a tanta gente. Entonces, me permitió conocer esa parte de ella tan hermosa que doy gracias a Dios por ese tiempo en que la conocimos y los hijos que trajo a este mundo y la familia que de alguna manera deja, ella se queda con nosotros a raíz de todo lo que vivimos, Javi. Así es ujú. que en esa posibilidad de conocer, de poder
establecer estos valores, estos principios, esta fe, ¿ok? Es como ella queda viva entre ustedes. Y vos decís, no sé si lo hice bien o si lo hice mal, pero ellos se ven muy bien también. Así es que Ujú. gracias a Dios por lo que tus hermanos han hecho y por cómo Dios ha ido organizando la vida de ustedes. Pero entonces llegamos a un punto que me parece importantísimo. Es la idealización que nos venden acerca de la familia, de qué es ser hijo, de que los hijos siempre van a tener unos padres que los contienen, que los soportan, que si hay alguna pérdida está el otro, ¿verdad? Que si está, que si de alguna forma, falta alguno, ay no, mi papá me soporta, mi papá me sostiene, pero no tuviste eso en ese momento. Y aún así, ¿verdad? En eso que idealizábamos, aprender a que no era como vos te lo habían contado, sino que definitivamente había que reconceptualizar y como tal, renovar la vivencia y transformar las formas de coexistir y ponerse a trabajar aún antes de que fuera el tiempo, ¿verdad? Entonces, vienen todas las oportunidades, muchas muy buenas, incluso a nivel de estudio y laboral, pero incluso vamos de nuevo, ¿verdad? Es como tener que entrar con el motor a todo pie, ¿verdad? Metido en el acelerador, porque había que salir adelante. Y eso impacta la vida de todos, de tus hermanos y la tuya, de tus decisiones. ¿Cómo es que en ese momento logras decir, ok, tengo un duelo, hay que vivirlo, pero tengo una responsabilidad que no era mía porque son hermanos, no son mis hijos, y tengo una vida de adolescente que no he terminado, pero como terminé el colegio y empecé la U, ahora tengo que ser grande. Correcto. Es, sí, es difícil, em, pero lo que te mueve es el amor. Lo que te mueve es decir, es más que la responsabilidad, es el amor. Es decir, tengo dos hermanos que son menores, eh, y tenemos que salir adelante. Tenemos que seguir, y aquí el propósito es que nosotros podamos ser una persona diferente a la que tal vez nuestros padres imaginaron. Y mi gran anhelo era siempre decir, bueno, yo quiero que yo y mis hermanos cambiemos nuestras historias. Y es algo que siempre lo tenía muy presente con ellos. Nosotros vamos a tener una historia, vamos a tener familia, y la familia va a tener una historia diferente a la nuestra. Mm, Y entonces eso te motiva a decir, tengo que seguir adelante, tengo que seguir, o sea, no puedo desfallecer. Y se sacrifican muchas cosas, sí, y, y hay cosas que no se viven, o hay cosas que se viven demasiado pronto, y después queda la sensación que yo tal vez nunca pude hacer esto, nunca pude hacer aquello, pero, pero al final de cuentas uno también realiza que todo eso es pasajero, y ujú, cualquier distracción, diversión, que pueda aparecer enfrente de uno, porque somos muy dados a que yo tengo que vivir mi edad. Y entonces, ¿cómo una persona me va a venir a mí a decir que yo ahorita me ponga serio, tal vez, y empiece a pensar que no debería, que esto no me conviene, porque yo tengo derecho? Es un poco lo que pasa en nuestra cultura hoy en día, es mi derecho. Yo tengo derecho a vivir mi edad y mis cosas y hacer las cosas que yo quiero hacer, que solo puedo hacer a esta edad. Y ese es mucho el argumento, ¿no? Y entre más cosas haga y menos me sujete a ciertas reglas y a las cosas que debo hacer, es mejor porque es más atractivo. Pero al final todo es pasajero, y, y en realidad se pierde mucho en el camino. mm, Entonces, hay una cosa muy importante, y es, para los jóvenes y la gente que está todavía en los 20, no es el momento de disfrutar al máximo, es el momento de aprovechar las oportunidades para el futuro, porque es donde más oportunidades hay, es donde
en donde tu cuerpo está en el momento correcto, tu mente está abierta para conocer, para crecer, y es donde se pueden hacer muchas cosas. Entonces, es como encontrar el balance perfecto y decir, ok, yo puedo disfrutar mi vida, puedo disfrutar las actividades que me corresponden, pero también tengo que empezar a pensar ya para mi futuro. Y eso es un poco el reto. Creo, a mí me obligó de alguna manera a tener a mis hermanos y me obligó a decir, ok, tengo que pensar en mi futuro y en el futuro de ellos. Y eso es algo que te motiva, pero en esencia es el amor hacia ellos y es el amor de decir, yo no puedo permitir que nada les pase, ¿no? Y eso Ujú, te motiva a seguir adelante. ujú, ujú. Ese amor incondicional, ¿verdad? Que como vos lo decís, necesitamos prácticamente recapitular y lograr ver hacia adentro y entender cuál es el concepto de amor que tenemos. Porque sí, el amor cultural, ¿verdad? Es casi como capitalista, ¿verdad? Es si vos invertís, entonces yo tengo algo. Y si puedo, no te doy nada a cambio, porque, ¿verdad? Es muy yoístico, es muy hacia yo puedo, yo tengo que empoderarme, yo tengo que disfrutar. Y, y por supuesto que hay una forma de disfrute eh, en lo que nos estás planteando. Cuando yo puedo decir que estoy invirtiendo mi vida precisamente para que mi hoy sea bueno y mañana, cuando sea la misma hora, será hoy, ¿verdad? Porque vivimos en este eterno presente. Pero nuestros planes, nuestros sueños, lo que nos hemos propuesto, tiene definitivamente una temporalidad y tenemos que trabajar hoy precisamente para eso. Entonces, ese llamado que haces a cualquier ser humano, pero especialmente a los jóvenes, si estás en los 20, aprovecha tu hoy, tu presente, para poner las bases de lo que quieres cuando tengas 25, 30 o 50 años. Es necesario saber que todo tiene consecuencias. No hay nada que hagamos hoy que no tenga consecuencias. Y son para bien o no tan bien, ¿verdad? Son iluminadas o llenas de oscuridad. Entonces, qué importante este llamado que nos haces, porque en ese momento pudiste haber dicho, no de ahí, yo, ¿por qué tengo que hacerme cargo de estos chiquitos, mis hermanos? O sea, ¿acaso yo los traje al mundo? Pero decidiste desde el amor hacerte cargo. Y vos decís muy bien, y me encanta que lo digas, fue difícil, porque a veces, ¿verdad? Cuando la gente está dando testimonio de vida, muchas veces dice, y entonces fue maravilloso y se tiende como, ¿verdad? Como a poner en un nivel donde no había sentimientos encontrados. Claro que los había. Posiblemente muchas veces querías salir o tenías que salir tarde del trabajo, pero tenías también una responsabilidad y ¿qué hacías? Había que resolver. Y esa es la parte que trae esa posibilidad de ser cada día más resilientes, de usar lo que tengo de la mejor manera y dejar de estarme quejando por lo que estoy viviendo. A fin de cuentas, estoy viviendo. O sea, muchas veces nos enfocamos solo en lo que no tengo, en lo que no he alcanzado. Y eso definitivamente nos hace perder el foco. Vos dijiste, esto es lo que tengo y aquí es donde estoy y aquí es por donde tengo que hacer, ser y seguir adelante. ¿Qué pasó después, Javier? Correcto. Sí, hay una cosa, eso que decías, para mí hay que tener, o sea, dirección en nuestras acciones, porque las buenas intenciones no determinan nuestro destino. Y yo tenía el sueño, yo siempre decía que yo quería trabajar fuera del país y yo decía que yo lo iba a lograr. Y entonces yo empecé a decir, bueno, tengo que tomar algunas acciones porque solo teniendo buenos pensamientos y buenas intenciones no voy a lograr mi destino. Entonces yo obviamente empecé a hacer cosas. Por ejemplo, dije, bueno, tengo que aprender inglés si quiero trabajar fuera, ¿verdad? Entonces tengo que meterme a estudiar inglés. Entonces me metí a estudiar inglés. Dije, tengo que terminar la universidad, tengo que sacar un título. Entonces trabajaba y, y estudiaba en las noches, trabajaba en el día, trabajaba a veces empezaba a las 6 de la mañana, terminaba a las 2 de la tarde
y en las noches iba de 6 de la tarde a 9 de la noche a la universidad prácticamente todas las noches. Y estudiaba los fines de semana inglés. Y, y bueno, me enfoqué en eso, a decir, voy a terminar mi carrera y voy a poder aprender otro idioma. Y bueno, y empecé a trabajar en, después de que, después de que pasó la etapa de lo de mi mamá y todo, a los años después logré entrar a trabajar en un banco en Costa Rica. Ya había estudiado yo administración de empresas y empecé a trabajar en el banco. Y cuando empecé a trabajar en el banco, lo primero que hice, en vez de pensar, ok, bueno, ahora ya tengo un buen trabajo y tengo un buen salario, seguía con el plan y yo decía, yo quiero trabajar fuera. Ahora, si me preguntas dónde, no tenía la más mínima idea. Lo que pasa es que había un sueño dentro de mí que era, yo sé que yo lo voy a lograr. Es algo inexplicable, o sea, y sueños creo que todos tenemos y estoy seguro que de los oyentes todos tienen un sueño que dicen, a mí me gustaría hacer esto. Y de nuevo, es poner un plan de acción y dejar de solamente tener buenas intenciones. Si se alinea con el plan de Dios, hay un destino, pero hay que tomar un paso de fe y hay que hacer cosas, hay que invertir, hay que tomar decisiones. Y yo empecé a trabajar y lo que hice fue meterme a estudiar una maestría. Cuando hice eso, mis amigos me decían, pero estás loco, o sea, acabas de terminar, ahora te vas a meter a estudiar una maestría y está trabajando en el día y va a la maestría en la noche y teníamos grupos y pasábamos toda la noche despierto estudiando porque había que hacer trabajos, etcétera. Pero seguí y seguía porque dentro de mí yo decía, yo sé que yo lo voy a lograr, yo sé que yo lo voy a lograr. Y de nuevo, no sabía qué era lo que quería hacer. Ahora, también eh, eh, uno va viviendo, ¿no? Y errores cometí y he cometido cualquier cantidad de errores también, ¿verdad? En el camino. O sea, no todo fue bonito, no todo ha sido agradable, pero seguí insistiendo y bueno, logré trabajar en ese banco y después de que estaba trabajando en ese banco, un día eh, me encontré a una persona que trabajaba en recursos humanos que había conocido yo en el banco y me comentó sobre una organización internacional en la cual andaban buscando una persona y ella me dice, te conozco y creo que la persona que está contratando anda buscando a una persona con el perfil tuyo. Y yo, ok. Y fue interesante, me dijo eso y yo no le presté atención, dije, no, ¿para qué? Estoy bien aquí. En ese momento me enfoqué en lo que tenía y dije, yo tengo esto, tengo acceso a esto, ya me compré un carro, tengo un buen salario, no necesito nada de eso. Y lo ignoré y no sabía que lo que estaba ignorando era lo que iba a hacer después, pero en el momento lo ignoré. Y de verdad pasó el tiempo y como a los 2 meses volvió a contactarme y me pidió que si podía ir a una reunión y yo a regañadientas acepté y dije, ok, voy a ir. Fui a la reunión y fue la reunión más interesante que pude haber tenido y me encantó la persona que estaba contratando, me pareció una mujer sumamente inteligente, una señora con una experiencia enorme, con maestría de Harvard, etcétera. Era una señora muy, muy, muy inteligente y yo dije, yo quiero trabajar con esta señora. O sea, y bueno, después pasó un tiempo y un día recibo la llamada diciéndome que si podía volver a la oficina. Volví a la oficina, era un jueves. Y cuando llegué me dijeron, queremos que sea usted la persona, esta es la oferta y tomes el fin de semana para pensar si lo acepta o no lo acepta. Y me tomó por sorpresa porque yo no sabía o sea, no estaba esperando eso, tan siquiera estaba pensando en eso. Entonces, lo irónico de todo esto es, yo fui a las dos reuniones por básicamente quedar bien con la persona que yo conocía, eh, pero en realidad yo no estaba prestando atención a eso y perdí todo el sentido de que tal vez esto era parte del plan. Y digo esto porque muchas veces hacemos cosas o pasan cosas y no le tomamos la importancia al caso. Y aún así, Dios es tan bueno que nos sigue presentando la oportunidad porque lo que te está queriendo decir es que esa es su voluntad o ese es el camino que Él quiere. Pero nosotros no lo apreciamos o no nos damos cuenta o no estamos suficientemente
conectados para entender que eso es lo que nos están tratando de decir Dios a través de eso. Pero aún así en su misericordia, Él lo vuelve a hacer. Y bueno, yo fui de verdad, sin el más mínimo interés y fui porque tenía que ir. Y al final de cuentas, ese fue acepté el trabajo y por ese trabajo pude trabajar internacionalmente. Ahora, y viví en Laos, viví en la isla de Chipre, ahora vivo en Estados Unidos. He trabajado en todos esos países y en las tres regiones en las que he estado he tenido la posibilidad de visitar un sinnúmero de países que en mi vida hubiera pensado que iba a visitar. Y, pero ya son muchos en muchos lugares y en lugares más, lugares que nunca de verdad se pasaron por la cabeza y países a los cuales nunca pensé que hubiera podido ir, he ido. Y todo esto es como un sueño hecho realidad, el que pasara. Sin embargo, cuando me uní a esta organización, empecé a trabajar y de nuevo, me entro y empiezo a hacer preguntas. Inmediatamente, todavía pensando en mi plan de acción, es yo quiero ir a trabajar fuera. Y la primera respuesta que tengo de las personas que trabajaban en la oficina es, eso es imposible. Ningún nacional, empleador nacional, ha logrado dar el brinco y convertirse en un empleado internacional. Y entonces es imposible, olvídese de eso, o sea, eso no va a pasar. Aquí todos tenemos un número de años y ninguno, uno intentó y los demás no han intentado porque eso es muy difícil. Y entonces yo escucho eso y en mi corazón digo, entonces yo voy a ser el primero. Ujú. Obviamente no lo dije, lo pensé, ¿no? Pero, pero igual era, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué es esto? ¿No? Y entonces, bueno, como tenía esta persona, esta jefa, empecé a preguntarle a ella. O sea, ella era obviamente una empleada internacional que había venido de otro país, venía de Panamá, de hecho, y la movieron a Costa Rica y ellos tienen, eh, pues están en una plaza por 4 o 5 años y ella acababa de llegar. Entonces me empecé a acercar a ella y empecé a decirle, bueno, esto es lo que yo quiero y quiero saber cómo se hace. Y ella me empezó a dar consejos, que esa es otra cosa importante para las personas que nos escuchan, y no importa la edad, pero los más jóvenes, es siempre encuentren un mentor en la parte profesional y un mentor en la parte espiritual, porque es importante siempre escuchar. Dejamos de crecer en el momento en que creemos que sabemos todo y dejamos de escuchar. Y es importante escuchar a las personas y muchas veces nos van a decir cosas que no queremos oír porque no se alinea con lo que pensamos o con nuestras intenciones. Pero hay que saber escuchar, hay que saber entender, leer entre líneas y decir, ok, ¿cómo yo puedo aplicar eso y cómo eso me puede afectar a mí? Y eso me ayudó montones y entonces empecé a hacer lo que tenía que hacer. Ahora ya no era el idioma, ahora era este, empezar a aplicar para poder participar en ciertos cursos, certificaciones dentro de la organización y empecé a ser aceptado en uno y entonces lo hice y al otro y etcétera. Y tuve la oportunidad mi jefa me dio la oportunidad de ir a trabajar temporalmente a Panamá, entonces fui a Panamá por un periodo corto, pero me dejó ir para que me capacitaran. Y entonces ya tuve mi primera experiencia y entonces dije, ok, esto me gusta, esto es lo que yo quiero hacer. Y bueno, me devolví a la oficina. Ella se fue de la oficina y pusieron un jefe nuevo. Y cuando el jefe nuevo llegó, no me quería. Y para hacer la historia corta, a los 6 meses me despidió. Hmm. Y entonces ahí digo, pero ¿y ahora qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto, no? Y entonces empiezo a hablar con él y yo le digo que qué sucede, es una cuestión de personalidad, ¿no? No era una cuestión de mi trabajo ni mi desempeño, era un poco en personalidad y eso pasa, ¿no? Y entonces él me dice, sí, no te quiero en la oficina, pero ya hablé con una persona en New York y andan buscando una persona que haga tu puesto en África y entonces ya les dije y entonces te vamos a mandar a Uganda. Y yo
me quedé escuchándole y yo le dije, Gracias, pero no. Yo voy a buscar, voy a aplicar a posiciones". Y la primera cosa que esta persona me dice es, buena suerte, porque no creo que lo logre y si lo logra, de todos modos me tienen que llamar a mí y yo soy el que tengo que dar las referencias. Y yo le dije, ok, y me fui de la oficina, ¿no? Y yo dije, bueno, ok, no. Esta noche era una noche muy especial para mí porque estaba yendo a una iglesia en Sabana Norte y entonces tenía la oportunidad de estar en el grupo de alabanza y esa noche era una noche en donde se hacían presentaciones individuales de todos los miembros del grupo de alabanza. Entonces era como una noche de talentos, sin ser una noche de talentos, pero era una noche nada más donde todos se unían y llamaban y entonces cada persona que formaba parte del grupo de alabanza podía tener la posibilidad de dirigir la canción que quisiera y presentarse, ¿no? Y entonces, esa noche que recibí la carta del despido y que fue esta conversación, era la noche que teníamos esta presentación y yo tenía que ir a la presentación. Y yo me recuerdo que llegué a mi casa como a las 5 de la tarde y tenía que estar en la iglesia a las 7. Y, y bueno, hablar en casa sobre esto, ¿no? Y decirle a mi esposa, esto está pasando y ¿qué hago? ¿No? Y entonces era, bueno, yo me puse a pensar en ese momento, ¿qué hago? Tengo dos formas. Tengo la excusa perfecta para decir, mi mundo se está cayendo y no voy a la iglesia hoy en la noche. Eh, o ignoro todo eso y voy a la iglesia y alabo a Dios con todo mi corazón y trato de enfocarme en esto. Y luché, fue una decisión, no fue, en el momento fue difícil, pero tomé la decisión de hacer lo último y dije, voy a la iglesia. Y fui a la iglesia y fue una noche fantástica. Me tocó ser el que interpretaba de último y la canción era una canción de Abel Zavala que se llama Palabras de Verdad y básicamente hablaba sobre que hay que confiar en Dios. No importa la circunstancia. Entonces yo mismo cantando la canción me estaba hablando a mí mismo. Y Hasta eso te había preparado. y fue increíble, sí. Después, bueno, hablamos y ya pude hablar, desahogarme un poco y todo, pero para mí eso fue un punto de inflexión, digámoslo así. Esa decisión, esa decisión que pareciera pequeña de si lo hacía o no lo hacía, creo que fue donde cambió un poco dentro de mí el fortalecerme en la fe, en tener la Mm, fe de que todo iba a estar bien, a pesar de que tenía en mis manos una carta que decía lo contrario. ujú. Y eso es otra cosa, pequeños momentos de inflexión que tenemos en donde tenemos que saber qué es lo que es más importante en nuestra vida. Es, como lo decías ahora, es quejarme por lo que no tengo Ujú, o darle gracias a Dios por lo que sí tengo. ujú. Y tenerlo a Él es tenerlo todo. Definitivo. Y es que déjame decirte porque me llevas por esta parte de tu historia y solo puedo pensar en el bambú. El bambú es una planta que dura 7 años eh, para convertirse en una planta que se pueda ver. Mientras tanto, por 7 años sus raíces están creciendo. O sea, solo crece hacia lo interno, hacia abajo. Está debajo de la tierra, no podemos verla, ¿verdad? Y después de 7 años están listas sus raíces para sostener aquella varilla enorme que será el bambú y que tiene una flexibilidad increíble y que no importa lo que pase, no va a ser desarraigada de la tierra. O sea, me parece verte así, cómo, cómo Dios te permite entrar en lo profundo, ¿verdad? Y decir, aquí crecí, ¿verdad? Estoy haciendo, pero vos tenías un sueño que sembraste y decías, yo voy a trabajar internacionalmente y dijiste, yo voy a cambiar la historia, vamos a cambiar la historia de la familia, ¿ok? Porque hay una situación que se llama someter nuestra voluntad, incluso contra nuestra voluntad, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te pasó?
O sea, correcto. tu voluntad hubiese sido tener una vida, posiblemente como cualquier muchacho que te habían idealizado, que te habían dicho, ay, así es vivir a los 18 y los 19, pero resulta que desde siempre nunca fue así. Y tuviste que enfrentarte a muchas situaciones en contra de tu voluntad. Creo que muchos vivimos situaciones así, o todos en diferentes momentos nos enfrentamos a cosas donde decimos, pero yo no quería esto. Pero hay algo interesantísimo y me traes a la memoria aquella historia de, de José y sus hermanos y, ¿verdad? Que fue vendido y bueno, pero lo más increíble es que cuando creyó que había alcanzado algo, como decís, creyó que sabía, ¿verdad? Este, se encuentra a alguien que no y entonces y termina en la cárcel preguntándose qué fue lo que pasó. Pero si no hubiera llegado a la cárcel, nunca lo hubiesen llevado, ¿verdad? Delante de Faraón por como copero, pero tenía que haber pasado por ahí para conocer a la persona correcta. Y es lo que nos estás diciendo, es, o sea, tuve que llegar a ese lugar donde ni siquiera tenías, ninguna expectativa y conociste a la persona correcta, ¿verdad? Fue como que ahí estaba tu corazón sembrado y todo lo que estaba alrededor decía, ningún nacional logra ser internacional, ¿verdad? Y vos, ustedes que no pusieron eso, pero yo voy a hacerlo porque voy a ser el primero. O sea, la convicción es una condición de vida que nos hace que el camino se logre transformar. Y además, hiciste lo tuyo porque uno tiene que hacer humanamente todo lo posible y que Dios haga lo divino. Y creo que en ese momento te ofrecen, ¿verdad? Además, ve qué interesante, cualquiera en el camino hubiese dicho, bueno, pero si quería ser internacional, ¿cómo no va a ir a África? ¿Cómo no va a ir a Uganda? ¿Cómo no va a ir a donde le está ofreciendo? Si esa es la oportunidad. Y vos dijiste, no, no, es que eso no fue lo que yo sembré. Dios tenía un propósito en medio de eso, ¿ok? Y aquí nos enfrentamos a ese momento donde, ¿cómo es posible que todavía estemos, ¿verdad? Frente a la situación más oscura y podamos decir, voy a seguir creyendo, tengo propósito. O sea, yo lo propuse en mi corazón y bueno, que Dios definitivamente haga lo demás. Y entonces, Javier, vino esto. Sí, vino que lo logré, fui internacional, pero fue de la siguiente manera. Apliqué a un puesto y el puesto era en la isla de Chipre y, y recibí una respuesta así súper pronto, no lo estaba esperando. En un par de días recibo un correo y me dicen, ¿podemos hablar? Hablamos y me dice la persona, bueno, yo quiero que usted venga aquí por una semana, venga la semana, visite la oficina, trabaje la semana y al final de esa semana hablamos y si le conviene a usted y me conviene a mí, puede ser que entonces esto pase. Y entonces yo le dije, ok, perfecto. Y entonces tuve que comunicarle al jefe de que, y me dice, ¿cómo? ¿Va a ir? Sí, sí, está bien, vaya, pero a mí nadie me ha preguntado, etcétera, etcétera, pero no importa, vaya. Porque él en su cabeza era, él no lo va a lograr, ¿no? Y entonces cogí un avión y me fue para el Chipre, pero no tenía ni la más mínima idea de dónde iba. Eh, pero dije, bueno, pero voy, llegué en un lugar encantador, es una isla en el Mediterráneo, enfrente de Grecia y Turquía, y con mucha historia. Entonces me puse a leer todo lo que Pablo hacía en el Chipre y todo, porque me llamaba mucho la atención saber qué era lo que había pasado en Chipre. Y fui a trabajar. La semana fue la semana más, puede haber sido la semana que más he sufrido, creo yo, en muchos aspectos. No porque no me gustara el trabajo, sino porque llegué y cuando llegué sentía que no sabía nada de lo que estaba haciendo. No sabía qué estaba pasando alrededor mío. Mm. Dije, pero, o sea, estas reuniones y de repente cambiar el switch y hablar en inglés las 8 horas del día cuando
yo no hablaba en inglés más de, no sé, media hora en una semana Ujú. en mi otro trabajo. Leía mucho porque la mayoría de los manuales y todo este tipo de cosas estaban en inglés, pero una cosa es leer y otra cosa es hablar. Y de repente en reuniones todos los días ahí y había que hablar y había que decir, no me sabía el lenguaje técnico suficiente todavía. Entonces yo llegaba en las noches y yo decía, pero es que siento que no me está yendo bien. Y llegué al viernes y me dice, nos reunimos el viernes a las 2 de la tarde. Y yo llegué al viernes y dije, Hoy es viernes", me levanté seguida y dije, bueno, yo estoy aquí, lo he disfrutado mucho, pero yo en mis expectativas no tengo mucha expectativa porque no creo que haya llenado tal vez las expectativas de la persona, ¿right? Pero fui a la reunión y tuvimos la reunión y él me dijo, sí, me parece muy bien, si usted está de acuerdo, entonces hacemos extendemos el contrato, etcétera. Y bueno, yo dije que sí, volví a Costa Rica con las noticias de que ya tenía trabajo. Y entonces tuve que ir donde el jefe a decirle que sí me habían dado el trabajo y que me iba. Y entonces me organizó una fiesta de despedida y en la fiesta de despedida me pidió perdón. Wow. Me dijo que quería que le pidiera perdón, que él estaba seguro que yo iba a llegar muy alto en la organización y que yo era una persona que era capaz, pero que sí, realmente no nos habíamos llevado y tal vez él no se había dado cuenta de lo que yo podía hacer, pero que me felicitaba y me deseaba lo mejor. Y mis compañeros, todavía todos están en Costa Rica, ninguno logró salir. Bueno, sí, sí lograron salir otros después de mí, parece mentira. Yo me fui y uno, dos, tres, cuatro compañeros se fueron también. Y dos de ellos todavía trabajan fuera, tres de ellos trabajan fuera todavía y solo uno de ellos se devolvió. Así que de alguna manera, sin quererlo, también abrí la puerta para otros, en donde dijeron, si él se fue, nosotros también podemos. Y ya no era tanto de que si él pudo y nosotros podemos, sino que fue un poco para ellos eso es algo que sucede y que puede pasar. Entonces ya iban con una visión diferente, ya no iban tanto pensando, tengo que probar algo, sino es como es una posibilidad real y simplemente tengo que poner esfuerzo, ¿right? Mm. Y bueno, eso fue muy bonito y logré irme para la isla de Chipre y empezar una odisea nueva, o sea, conocer todo, conocer la cultura, conocer el país, la gente, el clima, las comidas, manejar al lado derecho de la carretera, este, tomar las rotondas en la vía equivocada, o sea, aprender toda esa parte, es pasar las marchas con la mano izquierda, Javi, es decir, no sé nada. Es ¿no? decir, no sé nada y entonces quiere decir que en nuestro aprendizaje real nosotros podemos reaprender y resignificar y exigirle al cerebro que Yep, sí es posible, que sí es posible repensarlo todo y que sí es posible que aquel diccionario que de alguna manera nos dieron nuestros padres, poder decir, no, estas palabras no me significan, hoy puedo vivir diferente porque sí hay posibilidad. Vos sos un ejemplo de eso, es como de alguna manera, como que toda la vida fuiste derecho y después tuviste que hacer todo con la izquierda, porque eso te permitió más bien utilizar toda la experiencia que tenías, ¿verdad? Y sí, comenzar de cero diciendo, mira, sí se puede. sí, sí, sí se puede. Y la otra cosa es que de lo que fue interesante fue que yo apliqué a un puesto y era un nivel X y después de que me contrataron me subieron de nivel, entonces me promocionaron, no solo me hice internacional, sino me dieron una promoción en el trabajo y lo cual fue increíble y para mí fue algo muy bueno. Y bueno, ahí pasamos todos esos años y después de ahí em, nos fuimos para Laos. Pero es increíble porque para ir a Laos, yo ya se cumplía el ciclo de estar en el país y entonces a la vuelta de los 4 años hay que empezar a aplicar para moverse a otro lugar. Y cuando yo apliqué, yo pensé que yo iba para Alemania y, y el puesto de Laos
salió de una conversación en donde mi jefa en Costa Rica me dijo, ella estaba trabajando en Nueva York, que había un puesto ahí, que hablara con la jefa. Yo hablé con la jefa, la llamé por teléfono y la jefa me dijo, lo atiendo porque esta señora me dijo, pero ya yo tengo el candidato, así que es una llamada de cortesía. Hmm. Cuando terminamos la llamada de cortesía me dijo, no sé por qué, pero yo siento algo que usted debería ser la persona y si usted quiere el puesto es suyo. Y yo, Wow. ¿en serio? Y me dijo, sí, igual, le doy el fin de semana para que lo piense. Am, al, en ese fin de semana yo también tenía noticias de que ya había avanzado en el proceso de Alemania y entonces estaba esperando que me avisaran de Alemania y era ese fin de semana y yo decía, ¿qué hago, señor? No sé qué hacer, no tengo, yo quiero ir a Alemania porque Laos es uno de los países más pobres en el mundo y ya me metí a ver y en realidad es un gran reto y no sé si yo quiera ir ahí, no sabía, pero obviamente teniendo el otro, apetecía más el otro, que eso es algo que nos pasa, ¿no? Muchas veces es más fácil lo que se ve apetecible y que llama la atención es lo que creemos y nuestras emociones nos engañan y decimos es ahí donde quiero ir, pero volvemos a lo mismo, es la rendición, es a donde Dios quiere que yo vaya Ujú, y de donde Él sabe que yo voy a ser más bendecido. No necesariamente es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, que es lo que más nos gusta. ujú, Y exactamente. Y tenía que tomar la decisión y yo decía, ¿ahora qué hago? Porque el lunes tengo que decir que sí o no a este puesto, que además de eso era otra promoción porque era un nivel más alto y era ser el segundo jefe de una oficina de campo. Y entonces yo, ¿qué hago? O me espero al otro. Y yo quería esperarme al otro y no sabía qué hacer y pasó la cosa más interesante de este mundo. Yo parqueo mi carro enfrente de mi casa. Había una construcción al lado izquierdo de de la carretera y empecé a caminar y yo me recuerdo que llegué, golpeé la frente con la manivela y le dije, Señor, ¿qué hago? Tengo que tomar una decisión. Y no he escuchado nada de la otra persona. Y me bajé del coche y empecé a caminar hacia mi casa. Y cuando volví a ver a la izquierda, ahí había un basurero grandísimo, metálico, donde echan los desechos de la construcción. Y en el basurero, pintado, decía Laos. mm, Y yo dije, no puede ser, esto no puede ser. Fui, le tomé una foto. Fui a mi casa, llamé a todo el mundo, me puse a llorar, obviamente, empecé a ver el basurero decía Laos y yo decía, pero ¿qué es esto? Y llamo a un amigo griego y le digo, que es que me encontré esto y qué quiere decir esto. Y dice, eso es como pueblo pequeño y eso es lo que significaba básicamente. Laos era un pueblo pequeño donde íbamos a vivir en Vientiane, la capital. Y después de ver eso, o sea, yo dije, no puede ser. Me acuerdo que fui a la iglesia, tomé la foto y pasé adelante y les dije, mire, me pasó esto y apareció esto. O sea, cuando yo le pregunté a Dios qué tenía que hacer. Y dije, bueno, no lo pienso más, ya tengo que ser obediente. Y fui, llamé y dije, sí, acepto el puesto en Laos. 24 horas después me llamaron para decirme que no había sido seleccionado para el puesto de Alemania. mm. Y si no hubiera, pero es increíble, yo sé que suena increíble y me encantaría que todos vieran la foto porque todavía no lo puedo creer que cuando uno le pide a Dios que le hable, Dios le habla. Y tal vez en este caso fue sobrenatural Ujú, y no pasa todo el tiempo, pero hasta las piedras pueden hablar, ¿no? ujú, Entonces, creo yo que eso fue increíble y bueno, y así fue como llegué a Laos y joven también para el puesto que iba a hacer. De hecho, cuando llegué a la oficina y me fueron a recoger al aeropuerto, los señores que me fueron a recoger pensaban que yo era era un muchacho para el puesto, porque estaban esperando a alguien, no sé, seguro súper canoso y viejo, etcétera, no sé cómo, pero era entonces yo era como lo opuesto a lo que ellos estaban esperando. Y como siempre, ¿verdad? O sea, metido a grande porque Vestido es grande. súper joven en un puesto de grandes según ellos, pero ahí te puso el eterno Exacto. definitivamente. Exacto. Entonces, bueno, ahí estuvimos. Fue muy interesante. Tuvimos etapas difíciles. Laos em, es un poco conflictivo en el tema de la parte espiritual. No hay realmente iglesias. Hay la posibilidad de reunirse, pero no hay una iglesia formal para reunirse. Entonces, es una etapa en donde creo que
lo decías como José, creo que aprendí, es como estar en el calabozo con los otros, Ujú, es aprender a que solo hay que confiar en Dios. O sea, ujú, si yo tenía todavía algo dentro de mí en tratar de confiar más en mis fuerzas, creo que ese fue un proceso, una etapa para decir, ok, tiene que dejarlo ir, ujú, porque tiene que confiar en un lugar donde está, donde no hablan el idioma, poco inglés hablan, en donde tienen restricciones, donde tienen creencias diferentes, cómo aprender a vivir bien. Y vivimos súper bien y yo amo a las personas de Laos, la pasamos súper bien en todo sentido. Tuvimos experiencias difíciles también, pero bueno, eso es para otro programa. Pero nosotros aprendí eso. Ahora que mencionabas la historia de José, es una cosa muy interesante. Cuando uno ve la óptica, José siempre piensa en los hermanos lo vendieron, fue al calabozo, fue a la casa de Potifar, pensó que ya todo estaba bien, después lo mandan al calabozo y después pasa más años hasta que logra llegar a estar con el emperador. Pero hay una parte muy importante en la historia y yo siempre he visto esa otra parte y es, José era una persona que de pequeño, sí, tenía una estrella, era el favorito del padre, pero si uno se pone a leer la Biblia y uno se pone a pensar, él creó bastantes problemas a nivel familiar. Él tenía un poco de orgullo, él tenía un poco de personalidad. Él le iba y le decía a los hermanos, yo soy el favorito. sí. Él iba y les paseaba con la túnica que el papá le dio porque el papá me la dio a mí. Ujú, Yo tuve un sueño y todos ustedes se van a postrar a mí. Yo soy ujú, mejor que ustedes. Yo estaba más alto que ustedes. Y si debemos empezar a ver el enfoque, Dios tuvo que ponerlo en un proceso de muchos años para que él cambiara su forma de ser antes de poder llegar a estar donde iba a llegar a estar. claro, Y primero lo metió en un hueco, primero lo metió en un hueco, en pero una nunca, pero, cisterna. pero nunca hablamos de esa perspectiva. Y en realidad, si uno lo ve, José era una persona que tuvo que morir a sí mismo a través de los años. Y Ujú, cada vez que le pasaba algo, moría más porque ujú, todavía no estaba listo. Pero ujú, Dios lo había destinado para algo bueno. Y creo yo que a través de los años también, o sea, eso mismo aplica en mi vida. O sea, yo creo que he tenido que morir a muchas cosas y muchas cosas en mi personalidad, muchas cosas en la forma de hacer cosas, etcétera, para ser transformado y poder aceptar que Dios tiene un plan. Y creo que todavía no ha terminado el plan conmigo. Yo sigo creyendo todavía que hay algo más, pero que todavía tengo que dejar ir cosas, tengo que dejar ir cosas. ujú, Y eso es parte también de este caminar y crecer, es no creer que ya lo tenemos todo porque ya logré cierto nivel de comodidad o alcancé ciertas cosas. Creo yo que eso que decías, uno tiene que hacer todo en lo humano, el cómo se encarga Dios, pero nosotros tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo, pero no tenemos que dejar de soñar tampoco, ujú. Así es. porque muchas veces paramos y decimos, no, ya no, porque ya tengo cierta edad. Ya no porque eso era cuando yo estaba joven, ya no porque cómo Dios me va a usar a mí, ya no porque cómo voy a aprender un idioma nuevo, ya no porque cómo voy a aprender una nueva profesión, ya no porque estoy muy adulto para empezar a estudiar, ya no porque es que tengo ahora hijos y ya no tengo tiempo. Sí, sí, siempre hay excusas que ponemos y en realidad en todo este proceso es eliminar todas esas excusas, cómo Dios permite que tengamos que ir sobre ciertos procesos solamente para que pasemos con buena nota. Y el problema es que si no pasamos con buena nota, repetimos. Ujú, ujú. Entonces, lo más importante es mejor dejarse ir, pasar con buena nota, porque después sigue otro nivel. Y va a venir un reto diferente, pero no nos quedamos estancados en ese reto, en ese nivel. Y en eso creo que estamos. Fuimos al Laos y después la forma que vine a Nueva York también fue milagrosa. Tuve una reunión con una persona en un país en Bangladesh y hablamos de algo que probablemente podía pasar en Nueva York. No habían puestos y un año después me dicen que apliqué al puesto y bueno, hice todo el proceso y al final fui escogido y
también Dios me permitió darme otra promoción a otro puesto y bueno, así llegamos a Nueva York y desde ahí hemos estado aquí. Ahora Nueva York suena como, era el lugar al que yo quería venir desde el primer día, Ujú. pero no fue el primer país al que vine. Tuve que pasar todo un proceso de casi 20 años para poder llegar aquí. Y este, ahora estoy aquí y estoy atento qué es lo que Dios quiere que yo haga, porque no creo que esto sea el punto de decir, ya llegué, lo logré y ahora ya puedo cruzarme de brazos y ya logré todo lo que yo quería. No creo que eso sea el propósito de Dios y creo que ahí es donde cometería el primer error si hago eso. Ujú. Entonces, ahorita es ver qué es lo que Dios quiere. Igual, es decir, un país es lindo vivir en Estados Unidos, pero trae sus retos y hay que saber cómo manejarse, hay que saber cómo vivir aquí. Crecer hijos en Estados Unidos no es sencillo. Yo no creo que en todo, cualquier país en el mundo no es sencillo, pero Ujú. obviamente por la época que estamos viviendo y lo que los jóvenes ven, los accesos que tienen, etcétera, siempre es un reto como padre. Tal vez no es un reto como para el joven, porque más bien tienen abundancia, pero es un reto como padre y creo que es otra temporada. Hey, Pero Javi, entonces te invito. ¿Me permite decir desde ya que vamos a tener el segundo programa, Javier Barrantes, el padre, el esposo? Porque todo esto fue acompañado de una familia que decidiste construir con ellos y has llevado hasta cada uno de esos lugares. Y yo nada más digo, hey, hemos escuchado todo lo que estuviste pasando, lo que mentalmente, ¿verdad? Simplemente te decía, buenas, ¿verdad? Pero a la par estaba, ¿y si voy a esto? ¿Y si voy a aquel lugar? O sea, ¿y dónde están esas personas que son mi familia, que son mi núcleo, mi contención? Entonces, dime que sí, por favor, vas a sacar el rato para hacer nuestro segundo programa y vamos a decir de qué se trata poder tener un sueño y que se puedan unir los sueños de tu esposa, de tus hijos, a tu sueño, que puedan de alguna manera ser una familia retadora, una familia que atraviesa literalmente el mundo para poder cumplir todo esto que nos has presentado hoy y que creo que tenés tanto más que decirnos, o sea, son mil historias, ¿verdad? Que nos van a dar muchísimas oportunidades. ¿Me aceptas? sí, claro. Ay, tan Claro. divino, tan divino. Javi, yo estoy realmente fascinada. Creo que Dios nos ha enseñado muchísimo en el proceso, como te decía, y quiero realmente tomar un momento para decir, cuando uno encuentra a una persona en la vida, que es mi caso con vos, y se ama desde el principio, el amor no cambia nunca. El amor es genuino, incondicional. Y te doy las gracias por existir, por haber hecho de tu vida esta posibilidad de aprendizaje para mí y para tantos que te están escuchando. Realmente sé que no ha sido fácil. Vos nos estás contando solamente una pincelada de los muchos momentos en que doblaste tu corazón y estabas hasta pensando, pero ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Y hacia dónde? Y demás, y todas las preguntas. Pero hay algo que en vos es genuino y es que amaste a tu familia, has amado a Dios con todo tu corazón, hasta el grado de decir, y no quiero dejar de decir, este Javier canta precioso y cantas con ese corazón mi mejor adoración, porque definitivamente está ahí en vos el poder tener este Dios que construiste precisamente porque le diste la oportunidad como todos. No necesitamos un Dios que nos enseñaron, necesitamos el Dios que nosotros podemos conocer porque nos entregamos. Esa entrega a la que vos decís, voy a creer y voy a irme, o sea, voy a volar porque simple y sencillamente si no creo en Él, no tengo nada, ¿verdad?, en qué sostenerme.
Y cuando dijiste, y decidí porque vi la foto, esa imagen donde decía Laos, ¿verdad? Que era como, no escuchaba nada, no sabía cómo tomar la decisión y fue necesario encontrarte con algo como eso, pintado en un lugar y oíme, en un basurero. En un ¿Ok? basurero. Es como para decir, o sea, tenga claridad que de cualquier lugar y en cualquier escoria, en cualquier cosa, ahí está definitivamente la guía y la luz. Entonces, o sea, tomas en obediencia ese deseo y dices sí, y después recibes la otra noticia de que no había sido elegido. Te hubieras quedado sin ese trabajo y sin el otro, pero resulta que fuiste obediente y nosotros como seres humanos muchas veces no nos hacemos caso, no vemos, o sea, no visionamos, no le pedimos incluso a Dios que nos dé una luz, sino que andamos simple y sencillamente en nuestra ansiedad y nos carcome. Entonces es tiempo de parar y decir, wow, hay un lugar, una imagen, un basurero, un lugar donde no sé qué va a usar Dios en el proceso, pero siempre tengo la posibilidad de tener una palabra. Y por la gracia que hemos recibido, definitivamente estamos conversando hoy de todas estas buenas dádivas hoy en Nueva York, diciendo, este no es el final. Y precisamente así es como vamos a concluir. Este no es el final ni de este programa, porque vamos a continuar, ni tampoco de tu historia y de aquello que se preparó como un plan y un propósito de vida. Además, vamos a escuchar todas las cosas que a la par has ido desarrollando con tus hijos, con tu esposa y con las personas que de una u otra forma se añaden a tu vida, porque todos definitivamente somos vulnerables, necesitados de una mano y también todos necesitamos a alguien que nos salve. Javi, gracias. Este es un hasta luego. Y para nuestra audiencia les decimos, esperen porque viene la segunda parte. Perfecto, no, muchísimas gracias, Rocío, y de verdad un saludo a todos y emocionado. Hablemos en la segunda parte y creo que podemos compartir más detalles que pueden ayudar. Y yo simplemente quiero tal vez cerrar este programa de mi parte diciéndole a las personas que ya lo dijiste, pero es muy importante. Yo creo que es primero tener a Jesucristo en el centro de nuestra vida, pedirle sabiduría porque Él prometió que le iba a dar y creo que hay que pedirle y aprender a desarrollar buenos hábitos. Es saber cuándo hay que parar, saber cuándo hay que meditar y ser perseverante, no desmayar porque las cosas siempre tienen una resistencia, pero siempre sale algo bueno, así que hay que seguir adelante. Así que los motivo a todos a seguir adelante y no desmayar. Gracias, Javi. Y definitivamente dirección en nuestras acciones, no solo buenas intenciones. Nos Exacto. quedó esa frase maravillosa desde el principio y precisamente es la posibilidad. Dirección en nuestras acciones es la sabiduría está, síguela. Definitivamente. Gracias a todos ustedes, amigos, que nos han escuchado hasta el final en este episodio con Javier Barrantes. Vamos a seguir adelante en un segundo tiempo con Javier y espérelo, por favor. Y mientras tanto, recuerda cada miércoles un nuevo episodio en Conversaciones con Rocío Mesén. Que Dios los bendiga, los amo un montón, cuídense mucho, por favor, y reciban un gran abrazo. Chao.